Efesios 2:12. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios en esta oportunidad. Y leemos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tome en cuenta, extranjeros a los pactos de la promesa. Pueden sentarse, por favor. El tema corresponde ahora a los pactos y vamos a comenzar con Génesis, ¿verdad? Porque ahí continuamos con nuestro mensaje, nuestra enseñanza para todos ustedes. ¿Qué es un pacto? Que también es sinónimo de alianza, porque es importante primero definir esa palabra. Y yo creo que los pactos en sí inician con una decisión de acuerdo a la voluntad del que hace el pacto, y también lo establece bajo ciertas promesas. Un pacto también es un contrato que se puede establecer entre seres humanos con compromiso de cumplimiento en ambas partes. En los términos bíblicos, un pacto también puede ser establecido entre Dios y los hombres. Y los pactos están fijados para que tengan cumplimiento en el plazo del tiempo designado para conveniencia y favor de las partes que están involucradas en esos compromisos. Cuando la Biblia menciona pactos, tal como hemos leído acá en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a 7 pactos que Dios estableció para toda la humanidad. Aunque muchos de nosotros no habíamos nacido, sin embargo, Dios estaba estableciendo con ciertas personas pactos con el propósito de cumplirlos conforme caminaba el tiempo. Y es así como nos damos cuenta cómo se dividen los pactos en 3 secciones, ¿verdad? De acuerdo al estudio que voy a comenzar y que voy a terminar hoy, porque aunque tengo poco tiempo, sin embargo, quiero dar ciertas pautas importantes al respecto. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales o pactos abiertos, porque los condicionales encierran ciertos requisitos y obligaciones antes de que el pacto entre en vigor. Y los pactos incondicionales son absolutos y con el compromiso firme de quien estableció la promesa. Y en este caso, Dios es quien mantiene el fundamento en su palabra con los pactos que Él ha establecido. Por eso los cristianos decimos Dios es Dios de pactos, porque Él ha fijado los tiempos en base a lo que Él ha designado para que se llegue a cumplir. Dios no va detrás de la humanidad para ver qué pueda realizar o qué pueda hacer a favor de su creación. Dios ya ha establecido cada cosa en su debido tiempo, y cuando un pacto termina, inicia otro. Y de esta manera Dios mantiene así en fidelidad
todo lo que Él ha determinado en favor de los hombres. Amén. Amén. Los pactos incondicionales o abiertos generalmente no detallan un grupo específico. Al contrario, está disponible a diferentes clases de personas que se involucran en el compromiso. Y por esas razones que hablamos en la iglesia en estos últimos tiempos, en los tiempos que vivimos, respecto a la importancia que tiene de que nos comprometamos, porque Dios ya está comprometido. Amén. Y cuando Dios ve que queremos compromiso con Él, Dios de seguro va a cumplir sus promesas de bendición. Ahora, veamos los derechos del pacto. Malaquías 2:10 dice: no tenemos todos un mismo Padre, pero este es el pueblo de Israel. Hablando todos los profetas respecto a la manera en que Dios había pactado con ellos a través de los pactos que ya habían sucedido y que habían entrado en vigor en cierto tiempo, de acuerdo a lo que es la historia del pueblo judío. Amén. Pregunta otra vez el profeta: ¿no nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Dese cuenta cómo uno puede identificarse con un pacto. Y esto es lo que tiene precisamente vigor o tiene vigencia cuando uno considera que tiene derecho en cierto pacto. Porque al final un pacto es una declaración de la voluntad del que ha establecido las promesas que quiere cumplir dentro de los términos establecidos por él mismo. Porque nosotros no podemos cambiar los términos que Dios ya estableció. Porque en esta forma estaríamos nosotros queriendo malograr el propósito de Dios. Y no podemos coaccionar a Dios, tampoco lo podemos chantajear. Dios sabe lo que tiene que hacer, y en este caso los pactos bíblicos que Dios ha establecido son firmes. Cada uno de ellos tiene, obviamente, propósitos definidos que nosotros no podemos cambiar. Por eso la Biblia dice que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿qué pasa con los pactos si hay personas que no los llegan a creer? Pregunta el apóstol Pablo: ¿acaso la incredulidad de ellos habrá de hacer vana la verdad de Dios? Eso se refiere a los pactos. Pablo responde: en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz o Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Cuando la respuesta de los hombres a la verdad de los pactos es la obediencia, ellos entonces reciben bendiciones. Cuando es desobediencia, ellos van a recibir juicios correctivos. Y aquí no hay excepciones. Nosotros estamos dentro de un nuevo pacto, pero eso no significa que no tengamos compromiso. No podemos decir que la ley fue abolida. La ley fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Abolió de la ley las maldiciones, pero todavía seguimos teniendo compromiso con los mandamientos de Dios, que son morales y que de alguna manera nos favorecen en el cuidado y la protección de Dios. ¿De acuerdo? Amén.
Por eso los pactos fueron establecidos con el correr del tiempo y encerraron eventos importantes y definieron de esta forma la historia de lo que es el Antiguo Testamento. Cada vez que usted lea el Nuevo Testamento en cualquiera de sus partes, hay ahí una historia dentro del tiempo donde los pactos estaban en función. La Biblia de las Américas traduce la palabra pacto o alianza con la palabra hebrea berit. Y la palabra pacto o testamento es con la palabra griega diaseke, que significa un testamento. ¿Y qué es un testamento, hermanos? El testamento es la definición de lo que es la herencia por derecho del que voluntariamente expuso su deseo dentro de un documento. En este caso se le llama el testador. Y él es quien define quiénes tendrán el derecho de recibir el cumplimiento de las promesas escritas dentro de ese documento. Amén. Es decir que nosotros estamos viendo un Antiguo Testamento. Dentro de ese tiempo hubieron pactos. Y estamos también leyendo un Nuevo Testamento donde se hace la transición de ciertos pactos que todavía no se han cumplido y del nuevo pacto que ya está en vigencia para todo el mundo. Ahora tenemos que darnos cuenta también que Dios establece con la persona que ha hecho la obra de la redención para que pueda ser el receptor del nuevo pacto y a través de él promete a sus descendientes lo que son las bendiciones para la eternidad. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo es la promesa en la semilla de la mujer, según Génesis 3:15. Ahí es donde vamos a entrar con el primer pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo pudiera mencionar el primero y el postrero, haciendo en alguna forma las diferencias. No tenemos suficiente tiempo, pero es que cuando Dios hizo el primer pacto con Adán y Eva, estaba prácticamente llegando hasta nuestros días para señalar el futuro con el Mesías que vendría, descendiente de esa mujer, descendiente de Adán y Eva, para cumplir las promesas de Dios. Así que desde entonces, en el primer pacto, Dios dirigió el futuro hasta los días en que vivimos hoy. Amén. Porque ese primer pacto se le llama el pacto adánico o adámico. Amén. Correctamente adámico, porque algunas versiones ponen Adán en vez de Adán, como comúnmente se conoce. Pero por esa razón es que las versiones tenemos que leerlas y nos ayudan a entender, como sea Adán o Adán, siempre fue el primer hombre con quien Dios estableció un pacto. Y acuérdese que en ese pacto el hombre ya había incurrido en el pecado y las consecuencias de esa transgresión de la palabra de Dios vendrían en la muerte física y en la muerte espiritual, porque perdieron el contacto con Dios a la manera del tiempo de inocencia que vivieron en el jardín del Edén. Así que
el ser humano ya no pudo eternizarse a causa de su desobediencia, y entonces Dios determinó el pacto echando a ambos del huerto del Edén. Génesis 3:24 nos lo dice. Amén. Usted puede leer en la Biblia que Dios habla de un pacto sempiterno, que quiere decir un pacto que no tendrá fin y que habrá de prolongarse por siempre jamás. Eso se dice desde Levítico hasta el último quizá de los profetas, porque ellos hablaron del pacto sempiterno que está fundamentado en la persona del Mesías, está fundamentado en Jesús, porque Él es el Mesías prometido que vino a cumplir todos, ¿oyó bien? Todos los pactos. Jesús mismo no solamente era una promesa que siguió la descendencia de Adán, sino que también Él vino para cumplir todas las promesas vinculadas entre cada uno de los pactos al fin de restaurar lo que Dios le había prometido a Adán. Por eso se llama a Adán o a Adán del Génesis como el primero, y a Jesús se le llama en el Nuevo Testamento como el Adán o el Adán postrero, o sea, el último. Amén. Pero así como en Adán todos pecaron, en el postrer Adán todos serán justificados. Así como con el primer Adán vino la muerte, en el postrer Adán viene la vida y la restauración de todas las cosas. Alabado el nombre del Señor. Veamos el pacto de Adán. Se relaciona obviamente con lo que él habló en el huerto del Edén. Algunos llaman el pacto de Adán cuando estuvo en inocencia y luego cuando ya fue sacado del huerto. Yo lo pongo como un solo pacto, porque mientras estuvo en el huerto, lo que Dios se comprometió con Adán, pues él lo incumplió, no guardó la palabra. Entonces tuvo que perder el huerto y la oportunidad de la comunión con Dios. Por eso fue echado del huerto, por eso fue puesto para labrar la tierra. Cuando él labraba el jardín del Edén, porque tenía que cuidarlo, dice la Biblia que él iba a gobernar sobre ese lugar, pero mientras mantuviera la orden que Dios le dijo. Pero como transgredió esa palabra, entonces fue echado del huerto. Cambiaron entonces las palabras de Dios para Adán, para Eva y también para la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que volver al tiempo de escuela, ¿verdad? Cuando usted tenía que poner atención a los maestros, porque es importante el estudio de la Biblia, porque es el fundamento de nuestra fe. Y por eso estamos diciendo esto. Obviamente el mandato de Dios tenía una naturaleza generalizada, porque incluía la orden de no comer del árbol de la vida. Amén. En el primer tiempo, cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, pero él transgredió esa palabra. Por eso la palabra de Dios estableció un juicio permanente que se extendió sobre toda la raza de Adán. Amén. Cuando él transgredió ese mandamiento. Amén. El juicio de Dios fue pronunciado. Amén. Amén. Y por eso hasta la serpiente y la tierra, a causa de Adán y Eva, recibieron juicios.
¿Se da cuenta? Entonces tenía Dios que establecer un nuevo orden con esos juicios que había pronunciado. ¿Y qué hizo? Pues dar una palabra nueva, dando de esta forma una promesa de esperanza para reivindicar al hombre, para volverlo otra vez a poner en la posición que Dios quería, una posición de gobierno sobre la misma naturaleza, sobre las mismas criaturas. Dios estableció dentro de esa promesa también un juicio por medio de la semilla prometida a la mujer. Acuérdese, la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, pero el pie de esa simiente estaría sobre la cabeza de la serpiente. Eso significa muerte, juicio de muerte para la serpiente. Sin embargo, para la simiente de la mujer solo era una herida. Amén. Y es lo que nosotros vemos. Cristo fue herido por nuestros pecados, pero vino a ser definitivamente en su muerte la muerte del agresor, la muerte de quien quería su destrucción. Por eso dice: muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Alabado el nombre del Señor. La maldición de la serpiente fue un juicio decisivo para poner un orden dentro de los límites espirituales. Por eso Satanás no tiene el total acceso a las condiciones humanas en las cuales el hombre se encuentra. Dios es quien rige toda la humanidad todavía. Él gobierna sobre los ambientes espirituales y Satanás tiene que pedir permiso. Menos puede acercarse a la iglesia, porque Jesús lo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Podrá tener poder, podrá tener dominio, podrá ser el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo, pero Dios mantendrá a su iglesia guardada, protegida, cubierta, porque Dios sabe cuál es su plan y su propósito para los que son de la iglesia. Es ahí donde yo quiero estar, porque ahí voy a estar seguro. Es como un huerto, es como un jardín, donde Dios está cuidando esas plantas que van a ser hermosas, que van a crecer y a tener sus frutos correspondientes de acuerdo a sus géneros. Alabado sea el nombre del Señor. Así somos nosotros. El primer pacto, entonces, es el pacto con Adán o Adán en el huerto del Edén. Desde entonces, eso es lo que rige hasta los demás pactos, porque ahí se estableció una línea en la descendencia de Adán que Dios iba a cuidar hasta que viniera el Mesías prometido. El segundo pacto, el pacto con Noé. Ahí vemos una orden general, y fue hecho cuando Noé salió del arca junto con su familia y abrió la puerta para que todos los animales salieran y tuvieran ya libertad de expandirse sobre la tierra, ya que el juicio del diluvio había terminado. Por eso la Biblia dice: estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Ahí está el pacto con Noé. Eso incluía una señal de la fidelidad de Dios para guardar la promesa divina. Ahí mismo en ese capítulo, en los versículos que siguen, Dios habla del arco iris, una señal en el cielo
que va a recordarle al ser humano que Dios prometió un pacto con Noé de no volver a destruir a la humanidad con un diluvio. Qué bendición es ver un arco iris, ¿verdad? Claro, hay una manera de describir cómo es que se forma un arco iris, científicamente hablando. Los rayos del sol que penetran las gotas de la lluvia, de la brisa, hace que esos 7 colores puedan estar en un arco, en cualquier parte. Usted puede ir manejando, puede estar en la playa, puede inclusive estar desde su propia casa después de una tarde tal vez lluviosa. Cuando sale el sol, el arco iris emerge. Aún puede formarla con el sol mismo cuando está quizás regando las plantas. Y usted puede ver el arco iris. Claro, tiene una significación natural, ¿verdad? Por esa relación que tiene el sol con el agua. Pero Dios dejó esa señal para que el hombre se dé cuenta que Dios cumple su palabra. Por eso el pacto que Dios hizo con Noé se divide en 3 partes, y esto es importante. La promesa de Dios, primero, los desafíos de Noé, esto tenía que venir con el correr del tiempo en la línea que él tenía con su familia, y las palabras proféticas de Noé en relación a sus 3 hijos, porque si solamente habían sobrevivido los 3 hijos de Noé con sus esposas, sus descendientes iban a poblar toda la tierra. Y de alguno de ellos iba a venir entonces la simiente en la línea de bendición que Dios tenía para la humanidad. ¿De acuerdo? Y obviamente esa bendición vino en Sem, que fue uno de los hijos de Noé. En la descendencia de Cam hubo maldición. Amén. En la descendencia de Jafet, de igual manera, hubo palabra de bendición, pero no era realmente la línea en la cual Dios había trazado un plan y un propósito para los seres humanos. ¿Se da cuenta? Eso lo podemos leer en el mismo capítulo 9 del libro de Génesis. Porque después del diluvio quedaron establecidos los principios de lo que vendría a ser el gobierno humano de ahí en adelante. Pasó muchos años de la historia, Dios mantuvo su pacto hasta que surgió Abraham. Abraham recibió un pacto que Dios estableció con él, desde que Dios lo llamó para salir de su tierra y dejar su parentela. Usted puede leer esto en Génesis capítulo 12 en adelante. Dios se comprometió con Abraham en un pacto incondicional. O sea, Abraham solo tenía que creer, y de hecho él era un hombre de fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque Dios determinó por su propia cuenta dar la bendición y la promesa para hacer de Abraham un nombre grande y que saliera de él una gran nación de todos sus descendientes. Dios lo prometió cuando Abraham no tenía ni un solo hijo y estaba todavía joven junto con su esposa, pero obviamente había un impedimento y era la esterilidad de Sara, su esposa. Pero aún cuando hayan esos inconvenientes, hermanos, Dios tiene poder, ¿verdad?, para cambiar esos patrones que son físicos. Dios puede hacer milagros con el fin de cumplir sus promesas y cumplir su pacto. Amén. Dios también prometió que bendeciría a los que bendijeran a Abraham. Y que también las naciones serían bendecidas por medio
medio de él. Usted lo lee en el mismo capítulo 12 del libro de Génesis. Amén. Otra promesa más que Dios le dio a Abraham fue la propiedad, oiga bien, de la tierra. Los límites que él iba a marcar con todas sus peregrinaciones. Eso ya pasa al capítulo número 13. Y cuando Abraham hizo un sacrificio a Dios, después de haberle oído hablar, se selló otra promesa del pacto que incluye el territorio. Oiga bien, el territorio de sus descendientes. Dice en Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, busque un mapa y vea en el mapa lo que son los límites del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y usted se va a dar cuenta que es exactamente como Dios se lo prometió a Abraham. ¿Se da cuenta cómo Dios es fiel? Amén. Porque aparte de eso, Dios le prometió un heredero. Ahí ya vamos al capítulo 15 de Génesis. Y en esta promesa, Dios cumplió su palabra cuando nació Isaac. Y usted sabe que fue el primer hijo de Abraham. Y ese primer hijo nació por milagro. Se le llama el hijo de la promesa. Amén. Y Dios garantizó ese mismo pacto años después con el heredero de la promesa, con Isaac, en Génesis capítulo 21. Ahora vea que en el Nuevo Testamento este asunto lo explicó el apóstol Pablo cuando puso énfasis en la promesa de una descendencia en la fe de Abraham. Según Romanos 9:7, dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. O sea que no se trata de una nacionalidad del pueblo de Israel, el derecho que pueda tener la persona X de recibir la promesa, sino de ser descendiente de Isaac, en el sentido de creer por la promesa que Dios le dio a Abraham, a sus padres. Amén. Por eso la promesa del pacto con Abraham se cumple cuando Dios establece al pueblo de Israel y también en la venida de Jesús, el Salvador del mundo, porque él era descendiente de Abraham. Amén. Ya vimos las genealogías, hermanos. Y ahí usted puede darse cuenta la importancia que tienen las genealogías para ver el cumplimiento de los pactos. Porque la bendición para todos los descendientes de Adán vino a través de Jesucristo. Amén. Porque él fue la línea ancestral de Abraham. Es muy importante. La circuncisión desde entonces fue un pacto que Dios hizo con Abraham, haciéndolo una señal. Esto está en Génesis 17. Y por eso el judío mantiene la costumbre de la circuncisión de un varón a los 8 días de nacido. Porque ellos así recuerdan el pacto y así cumplen con el compromiso con Dios. Pero, sin embargo, de igual manera, como dijo el apóstol Pablo, no va a ser factible ser de la descendencia de Abraham solo por tener circuncisión. Amén. Porque la circuncisión del cual se habla ya en el Nuevo Testamento tiene que ver con el corazón. Amén. Gálatas 3:6 dice, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, así todo aquel que le cree a Dios también recibirá la promesa de esa misma justicia. Pablo también dice, ¿qué dice la Escritura?
Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Romanos 4:3. Y también otro escritor del Nuevo Testamento dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Santiago 2:23. Amén. Amén. Es decir, las porciones del Nuevo Testamento, mis hermanos, se refieren siempre a Génesis 15, en donde está el pacto que Dios hizo con Abraham. Sigamos ahora con el siguiente pacto. Ya vimos el de Adán, ya vimos el de Noé, ya vimos el de Abraham. Ahora vamos al pacto con Moisés. El pacto de la ley se le llama aquello que Dios estableció con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿Sabe qué dijo Dios en Éxodo 19? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Este es un pacto condicionado al apego del corazón con la ley divina, a mantener guardando el mandamiento de Dios, a cumplir con lo que Dios pide para que entonces el pacto se cumpla. Es decir, que los principios fundamentales del pacto que Dios hizo con Israel, después de que los sacó de la tierra de Egipto, son fundamentales para entenderlo. Amén. Por eso la ley moral contenida en el Decálogo todavía está vigente. Por eso le decía anteriormente, la ley no fue abolida, fue abolida la maldición de la ley. Amén. Todas las ceremonias de los sacrificios están escritos en el libro de Levítico, porque Israel acordó cumplir el pacto y se comprometió a guardarlo cuando ellos le dijeron a Moisés, Éxodo 19:8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Como quien dice, llegó, Señor, hiciste un pacto, ya se lo dije al pueblo de Israel y ellos dijeron que lo van a cumplir. Así que el pacto de la ley de Moisés es condicional. Yo no sé por qué razón algunos siguen queriendo mantener vigente el pacto. Claro que incluye bendiciones, pero no se dejan atrás las maldiciones. Amén. Según Deuteronomio capítulo 11, ahí fue donde Dios declaró las bendiciones y las maldiciones en el pacto de Moisés. Y estuvo vigente y fue promulgado y establecido en el monte Sinaí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Antiguo Testamento se cumplió. Amén. Amén. Con el pacto del juicio que vino sobre el pecado en el cuerpo de Cristo. Y Él así nos libró de la maldición de la ley. Y la bendición pasó a nosotros porque el fin de la ley era Cristo. Y Él, por eso, aunque fue muerto, usted sabe, al tercer día resucitó. Aleluya. Y nada tiene que ver ahora con la ley. Ahora Él está para cumplir el último de los pactos. Amén. Jesús cumplió la ley. Y por eso se presentó delante de Dios como sumo sacerdote. Pero también se presentó con su propio cuerpo como el sacrificio y con su propia sangre para cumplir el pacto de redimir a todos los que crean en Él.
El siguiente pacto es el pacto que Dios hizo con la tierra de Israel. Es un pacto de la tierra. Algunos le llaman el pacto palestino, donde Dios comprometió su palabra para cumplir todo lo que había dicho antes en promesa y lo había señalado como una alianza con aquellos a quienes Él llamó para hacer pactos con ellos. El pacto de la posesión del territorio judío afirma la continuación, la renovación y el cumplimiento de los pactos hechos con Abraham, con Moisés también. Porque Dios mantiene todavía la relación con Israel y con la tierra que Él prometió a Abraham y a Israel. Está claro, ¿verdad? Porque la tierra prometida fue como la herencia a la descendencia física de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros no somos terrenales porque pertenecemos a otro pacto, ya vamos a llegar ahí. No somos judíos, no somos de Israel, no pertenecemos a esa sociedad, por lo tanto estamos fuera de esos pactos en relación a la tierra o al territorio físico, geográfico, pero sí pertenecemos al Israel de Dios, al que tiene la promesa por medio del Hijo descendiente de Abraham, que es Jesucristo, el cual vino y nos redimió de la maldición de la ley para hacernos hijos de Dios. Amén. Desde ese pacto hecho con Israel, Dios todavía tiene pendiente el cumplimiento de los demás pactos que vienen en ese orden, con promesas hechas a los que ya había escogido antes y que fueron receptores de su palabra. Adán, a Noé, Abraham, inclusive Moisés. Amén. Y Dios también señaló que los iba a dispersar si desobedecían. Deuteronomio capítulo 30, verso 1, ahí dice claramente que Dios iba a tratar con ellos sacándolos de ese territorio. Pero Dios prometió después hacerlos regresar si ellos se convertían y volvían de corazón desde donde estuvieran esparcidos. Deuteronomio 30, verso 2 al verso 4, ahí está claramente lo que Dios habló con Moisés. Mire cómo dice el verso 5 del capítulo 30 de Deuteronomio: y volverte a Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. En 1948, Israel tomó otra vez la tierra que Dios les había prometido. Se cumplió 2 veces. Obviamente la historia nos confirma eso. Primero, en el cautiverio babilónico, cuando ellos regresaron para la reconstrucción de Jerusalén, bajo la orden de Ciro el Grande. Ahí se cumplió la primera vez. Pero ¿cuántas cosas no pasó Israel en la historia, perdiendo otra vez el territorio? De tal manera que antes de el año 48 del siglo pasado, hermanos, del siglo XIX prácticamente, o siglo XX sería, 1900 y pico, Israel estaba desierto. Era tierra árida. Ahora es de las ciudades cosmopolitas más modernas del mundo. De las ciudades más prósperas. De las ciudades más tecnológicas que existen. De hecho,
De ahí, hermanos, han surgido los científicos más grandes. Usted no conoce judíos que ganaron premios de la paz, ni premios de escritura, pero sí en ciencia, en tecnología, que pasan de más de 150 judíos que han ganado premios. Los demás de otros países se cuentan con los dedos de una mano. Y los judíos, sin embargo, sobrepasan el conteo de las manos y los pies. Incluimos los ojos, la nariz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, la segunda vez se cumplió en 1948, como decía. Eso significa, hermanos, que aún está pendiente todavía el pacto de la tierra, porque, como les decía en el mensaje anterior, el día de ayer, los mismos discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y Jesús le respondió: no les toca a ustedes saber cuándo. Nada más esperen, porque recibirán poder. Y no eran, hermanos, solamente judíos, eran también ya miembros de la iglesia del Señor. Alabado el nombre del Señor. El siguiente pacto, después del pacto de Deuteronomio, es el pacto que Dios hizo con David. Esto ya establece el reino. El pacto llamado davídico es el pacto donde Dios hizo una promesa con David de que el Mesías vendría de su linaje y que el reino mesiánico nunca sería destruido. Por eso, cuando miraban a Jesús, gritaban: Jesús, hijo de David. Hay muchos versículos de la Biblia que lo señalan. No viene al caso mencionarlos por el tiempo, pero el reino existe actualmente. No hay rey, hay primer ministro, porque todavía están en la expectativa de la venida del Mesías, en la esperanza de Israel, porque saben que vendrá el rey. Y sabe, esto se podía ver en la actitud de algunos profetas, porque aún hasta los reyes podían tener oficio de profeta, oficio de sacerdote y oficio de rey. Igual los profetas podían tener oficio de sacerdote y oficio de rey. David tuvo los tres oficios. Y la promesa que Dios hizo con David, como les decía, existe actualmente en forma espiritual, pero el cumplimiento definitivo se va a realizar en la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. El profeta Natán fue el mensajero de esa promesa profética entregada directamente al rey David. En segundo libro de Samuel, capítulo 7. Este fue un pacto incondicional. No dependía de lo que David hiciera. Ya ve que hasta David falló. Bien pudo quitarle Dios la promesa. Bien pudo cambiar Dios a otra persona que fuera quizá más digna. Pero Dios escogió a David. Y así dice en los Salmos: Dios escogió a David su siervo, porque Él quiso. Porque es un pacto que no depende del que recibe la promesa, sino del que dio la promesa. Y en la salvación nosotros estamos en la misma condición. La salvación es por quien da la promesa, no por quien la recibe. Obviamente tenemos compromiso, y a mayor compromiso, mayor recompensa. ¿No les parece? Es como ir a la escuela. Usted se puede inscribir en el college aquí en la ciudad y puede asistir, pero ¿qué si no oye las clases? ¿Qué si no participa de los exámenes? ¿Qué si no está completamente comprometido a hacer las tareas? Pues se va a quedar igual.
no va a progresar, no va a superarse, no va a ganar, no va a tener el diploma. Es igual en la iglesia, mucha gente viene, pero no tiene compromiso. La iglesia no nos va a hacer dignos del mérito. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos quiere, que Dios nos pretende, nos cela, nos ama, que Dios desea tener intimidad con nosotros, acercamiento, y nosotros tenemos que dar el primer paso. Él ya lo dio. Así es. Dice en el Salmo 89, versos 3 y 4, hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese es un pacto. Ahí está Dios comprometido. Por eso, como Jesús vino de la misma línea del rey David, se cumple con él la promesa del trono y de la eternidad de su reino. Se confirma y se afirma el pacto para el futuro, según lo dice Lucas 1, 32 y 33. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De lo que habían escrito los profetas. Este es el sexto pacto, el pacto davídico. ¿Se da cuenta cómo tiene la misma relación desde el pacto de Adán? Desde el pacto que Dios hizo con Abraham y que Dios hizo con Moisés y con el pueblo mismo de Israel, prometiéndoles la tierra. Porque el reino se va a establecer. Por eso los días sábados no falte, porque seguimos hablando proféticamente de lo que la Biblia dice, porque no es ocurrencia de su servidor. ¿Qué del nuevo pacto? El nuevo pacto fue dado en esos tiempos donde estaba vigente el pacto de Moisés, el pacto de Abraham, el pacto de Israel y el pacto de David. Y vino Jeremías. En el capítulo 31 está escrito del verso 35 en adelante, y profetizó, así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Algo como lo que dice Génesis, ¿verdad? Que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Amén. Mire cómo Dios compromete aún la misma naturaleza. ¿Usted cree que va a cambiar la naturaleza? No, todo seguirá igual. Aunque pronostiquen algunos que ya para el 1950 se va a acabar todo, que la tierra va a sucumbir, etcétera. Hermanos, nada de esto va a suceder antes de que Dios cumpla lo que ha prometido a sus escogidos. Oh, no dicen amén, hermano. Amén. Este es el último pacto que Dios hizo. Y el apóstol Pablo asocia la salvación por medio del sacrificio de Jesús con el cumplimiento del nuevo pacto en el cual estamos nosotros. Digan todos, nuevo pacto. Nuevo pacto. Yo estoy en el nuevo pacto. Yo estoy en el nuevo pacto. Alabado el nombre del Señor. Pablo dice en Gálatas 4:24 que las dos mujeres, los dos hombres o niños o recién nacidos que todavía estaban ahí con sus madres, dice que eran una alegoría estas mujeres, porque son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí
el cual engendró para ser servidumbre, que es Agar. Eso significa que Sara, que es la que dio a luz el hijo de la promesa, es quien representa el pacto de la libertad en el cual nosotros estamos. Porque es el nuevo pacto. Amén. La alegoría del apóstol Pablo, hermanos, define entonces el antiguo pacto de Moisés y el nuevo pacto con la mujer de Abraham, ¿verdad? Sara, que fue madre de Isaac, el hijo de la promesa. Alabado el nombre del Señor. Tengo que concluir, hermanos. Amén. ¿Me ayuda con su atención? ¿Todavía dicen amén, hermanos? Amén. Los pactos de Dios siempre fueron establecidos con sacrificios, con promesas y señales claras. Cada uno de ellos. Y por eso tenemos que decir con claridad que Dios ha establecido estos pactos con las promesas exclusivas para cada uno en la etapa que le tocó vivir. Amén. 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 Para toda la raza humana es el beneficio de los pactos, y queda establecido que las promesas de Dios en los pactos son para todos. Amén. Amén. Para todos. Hay de aquel que lo rechace, hay de aquel que no quiera ser parte de nada de esto, por ignorancia quizá o por incredulidad. Pero Dios así trabaja. Amén. Se recuerda que llegó el rico al seno de Abraham, y cuando él dice, dile a Lázaro, que era el otro que estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba del otro lado, ¿verdad? Entonces le dice, dile a Lázaro que de alguna manera haga ver a mis hermanos que no vengan a este lugar. Y entonces responde el padre Abraham, ¿verdad? Según lo que Jesús explicó en esa escritura, que Lázaro no podía ir donde estuvieran sus hermanos. Amén. Ni los hermanos de ese rico podían ir donde estaba Lázaro, porque eran dos lugares diferentes como recompensa que habían recibido por su fe. No por su condición física, ni por su condición económica o social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la respuesta de Abraham dice, a Moisés tienen y a los profetas, a ellos oigan. Se refiere a las escrituras. Amén. Amén. Porque todavía se seguía enseñando las escrituras en los pactos. Y cada uno que lo oía tenía que creerlo para vivir conforme a esas promesas. Así es. Mire, es que se puede vivir sin promesas y ser prácticamente alguien desheredado, que no tiene propósito, que no tiene compromiso, que no tiene futuro. Pero cuando uno sabe que tiene futuro, mire, consiga lo que Dios ha prometido por compromiso. Vaya detrás de esas recompensas, de esos galardones con su esfuerzo. Si cada uno lo hiciera. Es que no se trata, hermano, de nada más estar pensando, ay, Diosito mío, tú eres lindo, qué bueno eres. Pero cuando ya nos toca algo serio, ahí estamos buscando a ver quién ora por nosotros. ¿Quién nos da una palabra de aliento? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Como la gente solamente cuando le machucan el callo pegan el grito al cielo. Así que los elementos espirituales en los pactos y especialmente en el nuevo han sido otorgados a todos los creyentes en Jesucristo, pero hay que ir por ellos. Hay que luchar por ellos, hay que buscar lo que son esos galardones, esas promesas de Dios, porque aún falta el cumplimiento de la totalidad de esos pactos para concluir la historia. Amén. Porque va a llegar el día en que
cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Será individual. Ahí no va a haber, hermanos, palancas. Ahí no van a haber muletas, decimos a veces. Ahí no va a haber apoyo de nadie. Ayúdame aquí. Y le vamos a decir a la esposa, ayúdame aquí. Vos, ayúdame aquí. Ya ves que yo siempre te ayudé. Delante de Dios no va a haber nada de eso. Aún va a ser personal, no va a ser público, porque Dios no va a querer avergonzar a nadie. Amén. Amén. Cuando Él nos llame al tribunal para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo, pero oiga, bueno no en el sentido de que simplemente tuvo buena intención. No, bueno en el sentido de lo que el Espíritu nos enseñó, nos guió y está fundado en la palabra de Dios. Amén. Malo es en relación a la maldad en sí, a lo que podríamos hacer nosotros en alevosía y ventaja, aún contra Dios, aún contradiciendo y transgrediendo sus mandamientos. No vamos a recibir condenación, pero vamos a ser juzgados para ser recompensados. Ahí va a ser privado. Ahí vamos a estar delante de Dios. Ahí inclusive van a salir todas las cositas que nosotros quisimos esconder debajo de la alfombra. Las quisimos meter así para que nadie se diera cuenta. Lo oculto va a ser sacado a la luz. Amén. Por eso tenemos que decirlo, hermanos. Jesús selló con su propia sangre el nuevo pacto para otorgar la salvación por su gracia mediante la fe que tengamos en su obra redentora. Yo por eso creo en Jesucristo y creo hasta esforzarme y creo hasta abstenerme y creo hasta decir, Señor, no quiero nada con el pecado, no quiero nada con la mentira, con el engaño. Voy a poner aún hasta mis miembros para el servicio de la justicia, porque sé que voy a tener de parte de ti la bendición, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo tenemos la garantía de la gracia que Dios ha permitido. Vamos a estar de pie. Todas las bendiciones del nuevo pacto son gratuitas, hermanos, por medio del sacrificio de la sangre de Jesús. Gratuitas. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar dispuestos a recibirlas. Aleluya. No tienes que hacer nada. Aún hasta fallando, podemos venir ante Dios por medio de Jesucristo, confesar nuestros pecados y ser limpios por la sangre de Cristo. Amén. Sí. Dios volverá otra vez a limpiarnos, volverá otra vez a consolarnos, volverá a tomarnos en cuenta para bendecirnos, porque así es Dios. Aleluya. Porque ya Jesucristo cumplió con un compromiso mayor. Nada más mantente en fe, creyendo que vale la pena que estemos apartados para servir a Dios con todo el corazón. Este es el llamado que puedo hacer a cada uno de ustedes, porque los pactos tienen una explicación teológica y nos ayudan a entender toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Nos ayuda a entender la escatología, desde la venida del Señor por su iglesia hasta que el reino sea entregado al Padre, según lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Amén. Nos ayuda a entender lo que es el testamento de Dios, con la herencia que nos toca, que nos corresponde, porque es gratuita y porque está a nuestra disposición si lo creemos. Yo quiero recibirlo. ¿Usted quiere también recibirlo? Levante su mano. Padre Celestial, estamos levantando nuestras manos
confesando que creemos en Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador, y que por Él no solo tenemos la promesa de la vida eterna y la salvación, sino que también tendremos la herencia en los cielos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.